La verdad es que de un tiempo a esta parte, parece que Silicon Valley se ha empeñado en convertirse en una especie de imitación en la vida real de algunos personajes de cómic. Hay quien dice que Elon Musk es lo más parecido que podemos encontrar a Tony Stark, el millonario inventor y mujeriego que hay detrás de Iron Man. Pero si Musk es Tony Stark, a veces puede parecer que su antiguo socio, Peter Thiel, es algo así como una especie de Lex Luthor. De hecho, algunos lo consideran un villano, mientras que para otros es más bien un visionario que no se detiene fácilmente, como Lex Luthor, pero bueno. Fue junto a Musk cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores en Facebook. Hasta aquí todo más o menos dentro del guión. Pero en ese ecosistema mayoritariamente progre, yo creo que lo llamaríamos así en España al menos, que es Silicon Valley, Thiel fue la única gran figura que apoyó públicamente a Trump durante su campaña. También se encargó de forma bastante vengativa de arruinar a una página web que había escrito cosas que no le gustaban sobre él. Y está obsesionado con extender su vida tanto como la ciencia sea capaz. De hecho, dicen que tiene un plan para llegar hasta los 120 años que incluye hormonas del crecimiento, la posibilidad de recibir transfusiones de sangre de gente más joven y otras inversiones millonarias en empresas que investigan eso, cómo alargar la vida. En sus propias palabras, hay tres formas de afrontar la muerte: aceptar que es inevitable, hacer como que no va a suceder o luchar contra ella. Y él prefiere luchar. No me digas que no es un personaje maravilloso. Hasta aquí, esto bien podría ser la descripción de un millonario paranoico, que lo es, pero Thiel es también una persona extremadamente inteligente y para algunos es un símbolo del tipo de ansiedades que todos podemos tener sobre el futuro y cómo alguien con recursos casi ilimitados puede intentar encararlas. Algo así como el canario ese que se pone en las minas y que avisa de lo que viene, solo que a lo bestia. En 2011, Thiel dijo que no había ningún país que se alineara más con su visión del futuro que Nueva Zelanda, y en un extraño movimiento pidió la nacionalidad, aunque esto permaneció en secreto hasta algunos años después. En 2016 se descubrió que había comprado unas 200 hectáreas de terreno en South Island, la mayor y más aislada de las dos principales islas de Nueva Zelanda, como parte de un plan para que, ante algún tipo de evento catastrófico mundial, como una guerra nuclear o el desmoronamiento del capitalismo, él tuviera un lugar al que escapar y desde el que reconstruir. Lo que puede parecer la chaladura excéntrica de Thiel se convirtió pronto en una especie de tendencia. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos ni quiénes son, pero al parecer un buen número de multimillonarios tecnológicos estarían haciendo planes similares. Todo, según dicen algunos, porque comparten fascinación por un libro del que hablamos en la temporada pasada y que dejamos a medias: The Sovereign Individual. Y hoy vamos a rematarlo. El caso es que una de las habilidades claves en un posible futuro de individuos soberanos, como veremos enseguida, sería la del emprendimiento. Sé que muchos de quienes escucháis este podcast sois emprendedores, seguramente con más éxito que el que tuvimos mis socios y yo en su día. Por eso me hace especial ilusión presentaros a Lean Finance, el patrocinador del capítulo de hoy. Lean Finance es una consultora financiera que está especializada en ayudar a pymes tecnológicas y startups de múltiples formas. Por ejemplo, con algo tan fundamental como conseguir la financiación que les permita crecer en las mejores condiciones posibles. Son especialistas en préstamos ENISA y se encargan de todo el proceso de obtención, desde la fase de admisión hasta el cobro, para que tú te encargues de lo más importante, tu empresa. Así que si estás en ronda y pensando en cofinanciar con ENISA, no dudes en contactarles a través de info@leanfinance.es o de su web, leanfinance.es. Y por si mi pronunciación no te ayuda, que sepas que te dejo el enlace en las notas del capítulo. Ay, qué bien nos habrían venido a nosotros en más de una ocasión.
Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto, sin que sirva de precedente, es Kaizen, con Z, que me sé de unos que se traen cierto cachondeíto con la pronunciación. Pero bueno, lo llames Kaizen o Kaizen, sigue siendo el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Uno de los cabos sueltos que dejamos al final de la temporada anterior de Kaizen, porque en algún sitio había que parar más que nada, fue el de la descentralización. Te decía entonces que un tema que me obsesiona últimamente es la sensación que tengo de que estamos en una época de transición. Me temo que el verano no ha conseguido que se me pase. Hay algunas taras que son persistentes. ¿Qué le vamos a hacer? No sé si es cierto que estamos en una época de transición, aunque creo que sí. Y tengo claro que de serlo lo es por muchos factores y de muchas maneras, no de una única. Tampoco sé hasta qué punto la postura de Thiel en todo esto tiene algo de sentido o si es, en la escala económica de alguien como él, el equivalente que podríamos hacer el resto de los mortales de comprar una casita en un pueblo por si nos hartamos de la ciudad. Pero como ya hablamos en la temporada pasada, creo que entre los posibles motivos para un cambio radical en nuestra sociedad está el efecto que Internet tiene al descentralizar aspectos que han sido tan esenciales para el mundo que conocemos como la comunicación o la educación. Porque sí, sigue habiendo medios de comunicación y escuelas y universidades, pero también y cada vez más miles de pequeños creadores de contenido que informan, entretienen y a veces hasta educan. También sucede, y puede suceder mucho más aún, con las finanzas, con unas consecuencias que son mucho más profundas que ganar algo de dinero invirtiendo en Bitcoin, por ejemplo. De eso iba precisamente el capítulo 99 de Kaizen, en el que te hablaba de las predicciones de ese libro que tanto influyó a Thiel, y no solo a él, sino también a muchos otros. En aquel capítulo dimos los primeros pasos para intentar entender por dónde pueden ir los tiros si la revolución cripto, por ejemplo, y entre otras cosas, acaba triunfando. Te animo a escucharlo antes que si no lo has hecho aún, porque si no, lo mismo te cuesta un poco seguir algunas referencias. Solo a modo de recordatorio, te diré que la esencia de ese capítulo, y en el fondo del libro, es que las naciones-estado democráticas que conocemos hoy en día podrían quedarse obsoletas. A medida que la tecnología permite a más porcentaje de la población ganar y controlar su dinero de forma anónima y desde cualquier parte del mundo, habría una especie de cambio en el equilibrio de poder entre los estados y los ciudadanos. Los estados hasta ahora se podían permitir ser poco eficientes y gastar mucho al tener a la mayor parte de sus ciudadanos anclados a su territorio y, por lo tanto, sometidos a sus normas e impuestos. Pero parece que se abre una nueva realidad en la que determinadas profesiones, al menos, cada vez tienen más fácil trabajar desde cualquier sitio y, además, cobrar de formas que son anónimas y que dejan su dinero a salvo de cualquier tipo de confiscación, robo o impuesto. Y no solo eso, sino que consiguen capturar una parte de la economía proporcionalmente mayor que el resto. Todo esto vendría a ser el principio de un bucle de realimentación en el que los estados pierdan cada vez más poder y más ingresos, y se vean obligados a competir por atraer a los ciudadanos de mayor valor que, a su vez, simplemente tratarían a esos estados como proveedores de servicios, eligiendo en cada momento a aquel que mejor se adapta a sus necesidades o creencias. Y esto, que para los que se beneficien de ello puede sonar idílico quizás, tiene indudablemente derivadas complicadas. De hecho, se mire como se mire, el libro tiene tintes apocalípticos, porque a medida que los estados pierden poder e ingresos, las cosas empiezan a ponerse feas. Al final del capítulo anterior nos quedamos justo al borde del posible colapso que esto traería. Hoy toca ver cómo sucedería, en qué consistiría realmente ser un individuo soberano y qué señales hay en el presente de si vamos, o no, en esa dirección. A por ello.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dracones. Aquí hay dragones. Sí, esto ha sido un pequeño homenaje a uno de mis podcasts preferidos, pero también creo que refleja muy bien aquello de lo que vamos a hablar ahora. Te propongo que suspendamos nuestra incredulidad durante un rato. Es más, que nos creamos lo que cuenta el libro, que es bastante aterrador. Al menos a mí me lo parece. Y no solo eso, sino que intentemos ver cuánto de lo que pronostican está sucediendo ya. Ya tendremos tiempo de criticarlo después, y lo haremos, pero de momento imaginémonos esos dragones. Imaginémonos cómo sería vivir en la era de los individuos soberanos. Lo que te voy a contar a continuación no es lo que yo creo que vaya a suceder, sino algo así como lo que veríamos si jugáramos la partida en modo rápido, siguiendo el guión del individuo soberano y a la vez buscáramos paralelismos en el tiempo que vivimos ahora. Como hemos visto, la tesis del libro es que las naciones-estado van a perder el poder de capturar impuestos que tenían hasta ahora, a la vez que el valor que recibiremos de ellas será menor. A muy pequeña escala, podríamos decir que algo de esto ya sucede. Por un lado, empieza a aparecer una élite que puede ganarse la vida desde cualquier lado y que captura retornos muy superiores a los que tradicionalmente ganaba un trabajador. Un ejemplo de esto serían, algunos youtubers de estos que se han ido a Andorra, o también los nómadas digitales que empiezan a aparecer cada vez más y que se pueden dedicar a programar o crear contenidos y trabajan desde cualquier parte del mundo. Por otro lado, eso de que cada vez recibiremos menos valor de los estados amenaza con ser cierto. Al menos hay señales como el enorme endeudamiento que tienen muchos estados occidentales o lo insostenible de algunos sistemas de pensiones. Y los españoles para esto me temo que no necesitamos mirar muy lejos. Yo al menos tengo claro que voy a recibir mucha menos pensión que la generación de mis padres, si es que me llega algo que, si te soy sincero, no cuento con ello, la verdad. Esta espiral de que los estados tengan menos ingresos y ofrezcan menos valor cada vez nos conducirá a un mundo en el que todos los servicios que hoy nos proporcionan serán de una manera u otra privatizados. Claro que no todo el mundo podrá acceder a ellos. Los individuos soberanos se convertirán en algo así como clientes de territorios o de agrupaciones que compiten entre sí por ofrecer la mejor combinación de impuestos bajos y servicios de calidad. Y aquellos territorios que no lo hagan bien perderán a sus clientes y prácticamente desaparecerán. Esos territorios no tienen por qué ser países, es más, probablemente no lo sean. Entre otras cosas, porque cuanto más pequeños sean o más elitistas, más sencillos de gestionar serán. Solo aquellos territorios capaces de dar buenos servicios a sus ciudadanos con un coste bajo conseguirán atraer a individuos soberanos y prosperar. Si quisiéramos buscar ejemplos de esto hoy, ya vemos intentos de pequeños países o incluso de ciudades como Miami para atraer a los trabajadores y a la economía digital con beneficios hechos a su medida. Algo parecido a lo que hizo Irlanda con las empresas tecnológicas durante los últimos 30 años, pero con individuos. El nuevo paradigma laboral sería uno en el que, a medida que la economía se basa más y más en la información y menos en las tareas manuales, los conocimientos y las habilidades mínimas necesarias para ganarse la vida aumentan tanto que una enorme parte de la población se quedará fuera del mercado laboral. En paralelo, otra parte de la población capturará una proporción cada vez mayor de la riqueza. Lo esencial para formar parte de esta élite será ser capaz de tener y de desarrollar habilidades diferenciales, como el emprendimiento, la inversión, vender o crear contenidos que miles o millones de personas quieran consumir. En general, que nuestro trabajo se pueda realizar desde cualquier parte y seamos capaces de producir resultados exponenciales aprovechando un mundo hiperconectado. De hecho, será el fin del trabajo como lo conocemos. Se acabó eso de tener un contrato de por vida. Solo nos pagarán por las habilidades que se necesiten en cada momento. Algo así como el mundo del cine.
Se crea una organización temporal para hacer una película, cada uno cobra por su papel y cuando acaba el rodaje todos se van a buscar su próximo proyecto. De nuevo, podemos intentar pensar en las pistas que el presente ya nos deja sobre esto. Por un lado, con la economía de plataformas, que, con sus vicios y sus virtudes, parece diseñada para un futuro así. Por otro lado, más difícil de predecir, pero posible, con la cada vez mayor automatización de áreas que antes habían empleado a cientos de miles de personas en cada país, como la industria o la logística. Inevitablemente, todo esto llevará a ese colapso económico y social del que hablábamos antes, ese en el que los países además se fragmentarán a medida que sus propios territorios compitan entre sí. Las sociedades que hoy creen en una igualdad aproximada de ingresos y en que la población menos cualificada pueda consumir de manera masiva, se encontrarán en una situación cada vez más desmotivante y peligrosa, con un enorme crecimiento entre ellas del sentimiento nacionalista y antitecnológico. Al principio, los países intentarán poner leyes que restrinjan el poder de estas nuevas tecnologías, pero no funcionará. De esto también podríamos decir que hemos visto algunos síntomas, empezando por el surgimiento de movimientos populistas, como el que llevó a Trump a ganar las elecciones de Estados Unidos, o el desencanto creciente que vemos en muchos países en los que al tejido productivo le cuesta mucho adaptarse a estos nuevos tiempos y dar trabajo a todo el mundo. Y no solo eso, sino que indudablemente vamos a ver cada vez más leyes que intenten poner a las empresas tecnológicas bajo control. Seguramente el caso más extremo que conocemos hoy en día de esto es China, que ha construido una gran muralla digital para controlar todas las comunicaciones del país, tiene de facto su propio Internet, persigue agresivamente a las criptomonedas y en la práctica está nacionalizando las grandes empresas tecnológicas. Llegados a este punto, podríamos seguir hablando del futuro que nos espera. De hecho, el libro hace muchas más predicciones sobre todo esto. Habla de lo que todo ello significaría para la educación, el propio concepto de nacionalidad o ciudadanía, o la democracia entera. Pero yo creo que ya hemos levantado suficientes dolores de cabeza, y va siendo hora de ver si esos dragones son de verdad, o si, como aquel que todos sabemos, nos parece ver gigantes donde hay molinos de viento. No nos vamos a engañar. 102 capítulos después, no voy a cambiar. No me creo quién para decirte qué va a pasar, porque no lo sé. Además, seguro que mi perspectiva está sesgada, porque no me gusta mucho de lo que este libro predice para el futuro. Y es cierto que hay señales que apuntan en una dirección parecida a la de sus predicciones. Hemos visto unas cuantas y creo que no lo podemos negar. Pero no hemos hablado de todo lo que no se cumple, ni de todos los factores que influyen en un cambio de unas dimensiones tan gigantescas. Solo por citar algunos, estas predicciones asumen que a la mayor parte de los individuos soberanos les da igual su origen, la gente con la que han crecido, quizás incluso su familia, hasta el punto de que están dispuestos a vivir en la otra punta del planeta si con eso pagan menos impuestos. Y tampoco seré yo quien dude de que los mundos virtuales en los que quizás pasemos la mayor parte de nuestro tiempo en el futuro nos acerquen a quien queremos y sean absolutamente inmersivos y alucinantes, como el oasis ese de Ready Player One, que si no sabes de lo que te hablo, es un libro y también una peli bastante entretenidos. De hecho, a los metaversos seguramente les dediquemos un capítulo más adelante, pero llámame inocente si quieres. Yo aún creo que los humanos seguimos construyendo lazos entre nosotros y también, muchas veces, de manera física. Además, lo mismo soy demasiado optimista, pero creo que seguimos teniendo moral y compasión, en distintos grados, seguro. Pero no tengo nada claro que todos los que pudieran beneficiarse de un futuro así lo hicieran sin más, sin mirar atrás y sin importarles lo que le pasara al resto. Tampoco tengo nada claro que este libro calibre bien las fuerzas que se opondrán a estos movimientos, la reacción de las naciones-estados, la de cada una de ellas o la de un acuerdo entre muchas, o más allá de las instituciones, la de la mayoría de sus ciudadanos contra esas élites de individuos soberanos.
De hecho, se me ocurren muchas formas, algunas bastante desagradables, de que un futuro así no suceda. Así que, en el fondo, supongo que veo posibilidades buenas y malas en las que el futuro no es el que este libro predice, pero eso para mí no le quita ningún valor, porque aunque nos dibuje un solo escenario y aunque éste no llegue a cumplirse nunca, creo que nos permite prepararnos para sus aspectos más probables. Hay cosas que para mí son inevitables, porque se van a dar en casi todos los escenarios futuros que imaginemos. Hemos hablado mucho de desarrollar habilidades diferenciales en este podcast, de convertirte en alguien, diferenciado, capaz de combinar conocimientos, perspectivas o técnicas de distintas disciplinas. También de aprender a aprender y a reciclarnos constantemente en un mundo que va a cambiar de manera cada vez más acelerada. De todo aquello de la suerte ciega, la suerte entrópica, la suerte descubierta y la suerte construida. De cómo tomar decisiones, de buscar situaciones asimétricas en las que el riesgo y el retorno están desaparejados, o de perseguir el apalancamiento y conseguir que nuestros esfuerzos den retornos exponenciales. Por hablar, hemos hablado hasta de la mentalidad hacker. Todo eso es válido en un futuro de individuos soberanos y en otros muchos futuros diferentes, en casi todos los probables, creo yo. Así que, al menos ese es mi plan. Aunque, claro, también es verdad que a mí no me dan los ahorros para comprarme un trocito de Nueva Zelanda. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que los dragones no te traigan demasiados dolores de cabeza sobre el futuro. En cualquier caso, la semana que viene hablaremos de algo mucho más positivo. Hasta entonces, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco y últimamente un poquito más, pero respondo, de verdad. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.